Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y un saludo especial para todas aquellas personas que nos escuchan a través de este medio. Busco en ti Radio Online porque recuerda que donde estás no es el final. Bueno, antes de iniciar con nuestra programación, pues queremos invitarlos nuevamente a cada una de las personas que nos escuchan, que nos ven a través de las redes sociales. Ya estamos en cuenta regresiva para nuestro evento del segundo congreso Busco en Ti en la ciudad de Bucaramanga. Este segundo congreso es el resultado del primer congreso que se efectuó en la Ciudad de México. Teníamos muchas expectativas en este congreso, en el primero. Como todos los seres humanos, tenemos expectativas cuando estamos planeando algo, pero afortunadamente el Padre nos cubrió, el Padre nos dio, respaldó nuestro proyecto, porque pues no era un proyecto de nosotros, sino un proyecto de Él. Y ese proyecto fue, podríamos decir, fue bastante eficiente, porque la idea es llegar donde personas que, no, que teníamos que llegar, y esto solo se consigue con la voluntad del Padre. Lo hicimos, efectivo, muy buenos testimonios, así que este segundo congreso sabemos que tendré muy buenos testimonios, muchas expectativas, tanto de los exponentes, de los ponentes como de los asistentes. ¿Por qué lo digo? Porque he escuchado muchas personas que tengan 30, 40, 50, 60 años de vida y muchos años de vida cristiana, y ellos dicen, en ciertas conversaciones dicen, no sé cuál es mi propósito. Tengo tantos años de edad y no sé cuál es mi propósito. Pues para esas personas no se preocupen, porque allí en ese evento vamos a estar enfocados en identidad, propósito. ¿Cuál es el propósito? Que realmente es muy sencillo. Tenemos un solo propósito para cada uno. Lo que pasa es que lo efectuamos de diferentes maneras, pero el Padre siempre nos respalda en estos propósitos de vida. Y realmente nos damos cuenta de que cada día que avanzamos, pues el Padre realmente tiene algo más para nosotros, algo con mucho amor, de lo cual nosotros podemos hablar. Pues de hecho ese tema, el tema de hoy, vamos a hablar de lo que es orfandad, de lo que es paternidad, pero realmente en el tema de hoy vamos a hablar de lo que representa la orfandad espiritual en nuestra vida. Y lo digo ¿por qué? Porque en un momento determinado todos somos huérfanos espirituales. Todos somos huérfanos. Imagínate si somos huérfanos de un padre biológico, ahora imagínate de la espiritualidad, porque realmente es allí donde nosotros no nos enfocamos mucho. Es allí donde realmente nosotros no nos han dado a conocer lo que es la verdadera paternidad. Siempre hemos estado viviendo, y yo creo que tanta doctrina, tanta religiosidad nos incita, nos exhorta a que vivamos en la orfandad. ¿Por qué? Porque estamos hablando de doctrinas, de religiones que castigan, estamos hablando de doctrinas y religiones que condenan, estamos hablando de doctrinas que realmente tú no eres perdonado, tú no eres un hijo. Lo único que te están diciendo es, si tú haces esto, pierdes la salvación, si tú haces esto, no vas a ganar la salvación, tienes que caminar, tienes que ir por una línea recta, un camino seguro para ganar la salvación. Pero el Padre es tan misericordioso que Él sabe quiénes somos nosotros. Él sabe quién creó, a qué creó. Él sabe que nos hizo a su imagen y semejanza, y como tal somos perfectos. Deberíamos ser perfectos. Nos hizo perfectos a su imagen y semejanza, pero a través de todo lo que nosotros hemos desdibujado en el mundo, lo que el mundo nos está mostrando, los seguidores que somos del mundo, porque somos muy buenos seguidores del mundo, nos dejamos influenciar por cualquier persona que salga allí y que te diga, tú eres gordo, tú eres flaco, tú eres alto, tú eres bajito, tú no representas lo que el mundo quiere, y eso ya nos va defraudando, nos va marcando. Aquí lo importante es saber y pensar que cada uno de nosotros valemos lo que somos, valemos lo que yo creo que soy. Si realmente yo me dejo evaluar por las personas que están al frente, pues voy a tener posiblemente buenas evaluaciones y posiblemente malas evaluaciones. ¿Por qué? Porque realmente como ser humano, todas las personas, o no voy a ser de agrado para todas las personas.
por mi forma de ser, por mi forma de vestir, por mi forma de hablar, por mi forma de querer hacer las cosas, por mi forma de mostrar las cosas, por mi forma de vivir. Y más aún cuando realmente tenemos una creencia sana, eso aún nos aísla más de las personas, nos aísla más de la sociedad, porque quedamos marcados en ese punto. Pero yo diría que esa marca espiritual, cuando te están marcando espiritualmente, cuando te están dejando de hablar espiritualmente, yo diría que es la mejor forma de decir tú estás en conexión con el Padre. ¿Por qué? Porque realmente a nadie, realmente a muy pocas personas o a muchas personas no les importa en este momento lo que es la parte espiritual. Están enfocados en vender imagen, en vender diseño, en vender cualquier otra cosa que, pero menos la parte espiritual. Si vamos al libro de Éxodo, capítulo 22, del versículo 21 al 22, nos dice, no hagas daño al huérfano ni a la viuda, porque si se lo haces, ellos clamarán a mí y yo los atenderé. El Padre cuida de nosotros, así nosotros estemos huérfanos, así seamos huérfanos. Y esa orfandad la tenemos porque nosotros queremos ser huérfanos, porque el Padre nos está dando su nombre, nos está dando su apellido, nos está dando realmente todo lo que nosotros queramos tomar de Él para representar ese reino del cielo aquí en la tierra. Pero nosotros estamos enfocados a otras cosas muy diferentes. Estamos enfocados a que hay cosas más importantes para hacer que pensar en Cristo. Aquí hay cosas más importantes para hacer en un día determinado que pensar en Cristo. Nosotros podemos llegar allí de una forma u otra y vamos a llegar allí porque ese es el comienzo, es el principio y fin de la vida. El Padre nos creó a su imagen y semejanza. Él dijo, en polvo eres y en polvo te has de convertir. Ese polvo eres es de donde nos sacó. Y el polvo en que nos vamos a convertir es cuando realmente se termine nuestro ciclo. Se termine ese ciclo de vida donde nosotros ya hemos ejecutado nuestro propósito de vida. Pero allí en ese proceso vamos a tener muchas situaciones, vamos a tener aflicciones, pero cabe aclarar que esas aflicciones no las está buscando el Padre a nosotros, no es que Él nos esté probando, no es que nos esté tentando, como dicen muchas personas, como dicen ciertas doctrinas y ciertas religiones, porque queremos menospreciar, queremos quitarle valor a lo que el Padre tiene, que es su palabra. Ahora, cada consecuencia, cada acto de nosotros equivocadamente o acertadamente tiene consecuencias, consecuencias buenas o consecuencias malas. Esto todo depende cómo lo quieras ver, cómo lo quieras tomar, pero tenemos que entender y tener muy claro que realmente cada uno, cada ser humano, cuando somos abandonados por nuestros padres o por nuestros padres, o sea la paternidad o sea la maternidad realmente, nosotros vamos a crecer con un criterio muy deformado de lo que es la paternidad. Y yo creo, y lo hablo por experiencia porque un caso específico es el mío, crecí sin un padre, realmente no tengo en mi mente la imagen de un padre, esa figura paternal biológica, no la tengo porque no existió en mi vida, solamente fue un momento donde se me dio el ser, se me aceptó venir al mundo, pero a partir de ese momento ya no existía él en mi vida, desapareció esa orfandad, digamos, nunca la presencié, nunca la percibí y posiblemente no es de juzgar porque probablemente esa persona que fue mi padre, que tuvo el carácter de hacerme su hijo, pero que desapareció de esa misma forma, pues posiblemente a él le pasó lo mismo porque ya después de haber pasado tantas cosas, yo experimentar esa paternidad espiritual, porque la biológica no la tuve, y al saber que experimentando esa paternidad espiritual estoy sufragando todas esas deficiencias psicológicas o en mi mente personales de no haber tenido un papá, es complicado. Es complicado, ¿por qué? Porque no sabemos cómo tratar a nuestros hijos, no sabemos cómo educar a nuestros hijos, no sabemos que realmente tenemos que establecer una comunicación padre e hijo, no lo sabemos, hasta después que ya llegas a tener esa relación con el Padre, con nuestro Padre espiritual, esa relación vertical, uno a uno, esa intimidad. Cuando tú tienes esa relación con Él,
tú aprendes a que debes comunicarle lo que está pasando en tu vida, tus decepciones, tus aciertos, aunque él lo sabe, pero es mejor que realmente podamos tener ese vínculo de padre a hijo. Cuando tú empiezas a crear ese vínculo de padre a hijo, automáticamente se desarrolla ese vínculo de padre biológico a hijos biológicos. Automáticamente empezamos a sentir la necesidad de saber qué tengo que hacer, cómo me preparo para educar a mis hijos, para que ellos a su vez puedan educar a sus hijos y no se repita esa misma cadena que yo traigo a cuestas. Entonces, en algún momento, con la responsabilidad que tenemos, con el conocimiento que tenemos, ya estamos en capacidad de romper ese ciclo. Nuestros hijos no deberían pasar por la situación en la que pasamos nosotros. Si sea como sea, si hubo un divorcio o no hubo un divorcio, en el caso mío hubo un divorcio, pero afortunadamente al día de hoy tengo una excelente relación con mis hijos. ¿Por qué? Porque aprendí a tener esa relación con mi padre espiritual. Aprendí realmente a contarle mis situaciones a mi padre. Y de esa forma aprendí a contarle las situaciones a mis hijos y a escucharlos a ellos, que ellos puedan tener esa confianza. Así como yo tengo la confianza en mi padre espiritual de decirle qué es lo que me está pasando, por qué estoy de mal genio, por qué estoy bravo con esa persona, por qué me dio ira, de esa misma forma que mis hijos puedan llegar a mí y expresarme las mismas situaciones, porque esas aflicciones las vamos a tener todos como seres humanos. Aquí realmente no es que importe mucho la parte espiritual. Digo no importa mucho la parte espiritual porque esas aflicciones, esas situaciones van a llegar a nuestra vida, pero hace parte muy importante la formación espiritual. ¿Por qué? Porque ya sabemos cómo controlar, cómo reaccionar ante ciertas aflicciones, sabemos cómo controlarlas y lo más importante, qué es lo que estamos ganando de allí, qué estamos sacando de allí. Cuando estamos en ese proceso, no es sencillo, no es sencillo. El hecho de cuando a mí me dijeron realmente es que Dios no es Dios, Dios es tu papá. A mí me costó mucho ponerme esa palabra de papá en mi boca. Nunca la había tenido, no sabía que existía. De pronto la había escuchado porque mis compañeros, compañeras de escuela, de universidad, lo que sea, estaban hablando de un papá, pero esa palabra en mí no existía, esa palabra en sí no tenía ninguna relación conmigo, no hacía ninguna buena referencia. Que de pronto ambicionaba y deseaba tener un papá en esos momentos cuando veía que había un papá que podía hablar con sus hijos, que sus hijos tenían la capacidad de ir a preguntarle lo que fuera el papá y iban a tener una respuesta, posiblemente no, y posiblemente no la más acertada en momentos determinados, porque no tuvimos esa cultura de estudiar, de aprender, de educar a nuestros hijos, no tenemos esa cultura de leer ese manual de vida para no exasperar a nuestros hijos, no tenemos esa cultura de leer ese manual de vida para llevar un matrimonio sano, aunque siempre la disculpa que tenemos nosotros como seres humanos es, no hay un matrimonio para ser hijo, no hay un matrimonio, perdón, no hay un manual para ser hijo, no hay un manual para ser hombre, no hay un manual para ser papá, no hay un manual para ser esposo. Y ahí es donde justificamos nosotros todas las situaciones complejas que nosotros traemos a nuestra vida y que llevamos a la vida de los demás. ¿Por qué? Porque nos hemos enfocado en un manual totalmente diferente. Ese manual que es el que está al lado, ese manual que es el que tiene esa persona que ha fallado muchas veces y eso es lo que nos transmite a nosotros. Pero en un momento determinado, cuando realmente nosotros no hemos experimentado amor, cuando no hemos experimentado protección, cuando realmente no hemos experimentado nada de lo que como hijos tendríamos que experimentar, nos cuesta entender el concepto de paternidad. Nos es difícil hablar de la paternidad. Y para mí me tomó mucho tiempo, yo diría que unos cuantos años, poder pasar de esa palabra Dios a ese término de padre. Me costó mucho y puedo decirlo que aún tengo dificultad, aunque mucho menos dificultad, pero esto ya lo vamos pasando, lo vamos traspasando de acuerdo a que tú tienes una madurez espiritual, de acuerdo a que has visto los resultados, de acuerdo a que tú ya te sientes hijo y tú ya te sientes padre con tus hijos, que puedas resolver cualquier situación, que tus hijos puedan llegar a ti con la confianza de que la respuesta que ellos están esperando la tienes tú,
porque ya tienes esa comunicación horizontal con el Padre, pero perdón, esa comunicación vertical con el Padre, tienes esa intimidad con Él. Entonces el Padre ya te va a enviar las personas que necesitan de ese consejo. Ese consejo lo está dando el Padre, pero lo está dando a través de ti. El Padre te está diciendo las palabras exactas que le tienes que hablar a esa persona para que le hables en ese idioma, en el lenguaje que esa persona quiere escuchar, en el lenguaje que esa persona necesita escuchar. No es lo mismo darle un mensaje a cualquier persona que tiene una doctrina o una religión, a darle ese mensaje, ese mismo mensaje a una persona que realmente está dispuesta a escuchar, que después está dispuesta a entender, que está dispuesta a ver lo que el mundo le está trayendo, lo que Dios le está mostrando para ver totalmente esa diferencia. Porque vemos la diferencia en lo que el Padre nos ofrece, pero vemos la diferencia también en lo que el mundo nos ofrece. El mundo nos está ofreciendo ahora la facilidad para todo. Llegar a Cristo no es fácil. Llegar a Cristo, o diría sí es fácil, siempre y cuando no nos aferremos a lo que es esa cultura que tenemos cada uno de nosotros. Esa cultura que no nos lleva a ningún lado. Esa cultura que no nos muestra nada, nada, nada. Así es que estemos claros, tengamos claro todo lo que tenemos que hacer, todo lo que tenemos que mostrarle al Padre, porque eso es lo que necesitamos en un momento determinado. Eso es lo que tenemos que hacer, eso es lo que tenemos que dar a conocer. Mostrarle a nuestros hijos quién es el Padre. Pero más que yo como padre, mostrarle quién es el Padre espiritual, qué es el que me orienta para que yo pueda guiar y que a su vez ellos también puedan guiar. Entonces, ese concepto de paternidad tenemos que cambiarlo. Tenemos que mostrarlo de acuerdo a lo que el Padre quiere que nosotros mostremos. ¿Por qué? Porque si seguimos con ese concepto errado, vamos a dar conceptos errados, vamos a mostrar conceptos errados, nuestros hijos van a tomar conceptos errados, sus hijos van a tener conceptos errados. Entonces, ¿qué estamos haciendo? No estamos rompiendo ese ciclo, no estamos rompiendo esa cadena equivocada que nosotros hemos traído, hemos llevado al mundo a través de muchos años. Debemos tener en cuenta, fuera de eso, la Biblia lo dice. El varón, el hombre, fue puesto como cabeza de la familia para que la orientara, para que la sustentara espiritualmente en todos los aspectos, dándole amor y dándole protección. Cuando estamos hablando de ese punto de dándole amor y dándole protección, siempre nos enfocamos a lo que es la parte física, a lo que es la parte espiritual lo dejamos por fuera. Aquí en este punto tenemos que entender que cuando dice le damos la protección y le damos el amor, estamos hablando de ese amor de padre. Estamos hablando de esa protección que el padre ofrece a cada uno de nosotros por medio de nuestros padres. Siempre va a haber una persona que nos esté protegiendo. Siempre va a estar ese ser que es nuestro padre espiritual que nos está protegiendo, pero siempre va a utilizar las manos de alguien más para que esa protección llegue físicamente a cada uno de nosotros. Por eso es que yo me enfoco mucho en mostrarle a las personas que no deben depender de sus hijos, no deben depender de sus esposos, no deben depender de sus parejas o sus esposas, quien sea. Porque cuando estamos en ese punto, nosotros santificamos a ese ser humano y nos olvidamos del Padre. Nos olvidamos que el Padre es el que puso a ese ser humano a nuestro lado, el que lo puso de frente para que realmente pudiera suplir físicamente todo lo que nosotros tenemos, todas las falencias que nosotros traemos con cada uno de nosotros. Así es que tenemos que avanzar, tenemos que darle honor a ese título de varón, a ese título de hombre, a ese título realmente de cabeza de hogar, porque realmente la familia hace parte del diseño divino. La familia realmente no fue creada por gusto. La familia se dio creada porque esto hace relación a lo que es una Santísima Trinidad. La Trinidad realmente es una familia que es el Padre, Hijo y Espíritu Santo, que es uno solo, pero cada uno con funciones específicas. Eso es lo que tenemos que tener claro, lo que tenemos que mostrar allí. Pero si vamos un poquito a través de la historia, vemos que ese concepto de familia, que ese concepto de diseño divino se ha resquebrajado. ¿Por qué? Porque nosotros, como hombres, el varón,
realmente no ha cumplido con ese rol sacerdotal. Nosotros somos muy buenos como hombres para exigir a nuestras parejas. Somos muy buenos como hombres para exigir fidelidad, para exigir lealtad, para exigirle a nuestras parejas que que esas parejas deben ser sumisas, para realmente exigirles una lealtad. Pero para nosotros exigir esa lealtad, como hombres, como varones, tenemos que estar sujetos a nuestro Padre Celestial. Tenemos que ser sumisos a Él. De allí, de esa cabeza principal que es nuestro Padre, es donde se derivan el resto de las cabezas. Viene el hombre como cabeza de hogar, viene la mujer realmente, y no estoy poniendo acá que el hombre va primero que la mujer, pero estamos hablando en ese rol de lo que es la educación para la casa. El hombre juega una parte importante en esa familia, en ese diseño divino, al igual que la mujer, al igual que los hijos. Pero no podemos comparar el rol del hombre con el rol de la mujer. No podemos suplantar, yo como hombre no puedo suplantar el rol de la mujer. La mujer no puede suplantar el rol de hombre porque no tiene esa capacidad. Dios nos dio muchas capacidades, nuestro Padre nos dio muchas capacidades, pero esas capacidades no las podemos ejecutar al 100%. No puedo ser padre y madre al mismo tiempo. En ocasiones nosotros estamos en ese punto de hablar de que soy padre y madre, he sido padre y madre y lo he hecho muy bien. Sí, digamos, lo ha hecho muy bien porque usted tomó la posición que esa persona no quiso ejecutar. Lo hizo muy bien. Pero usted como madre está dividiendo sus obligaciones. Usted como madre no está dando el 100%, sino que está dando un 50%, porque está ejerciendo 50% como madre y 50% como padre. Y un ejemplo claro, si tú castigas al hijo, tú eres la mamá y el hijo tiene el papá, automáticamente él va a ir donde el hijo va a ir donde el papá a que lo consuele, a que lo acaricie o lo que sea. Viceversa. Si el papá castiga al hijo, va a ir donde la mamá y le va a decir, mi papá me pegó, lo que sea, entonces quiere que lo abrace. En el caso tuyo, si eres una sola persona, hombre o mujer, si tú castigas a tu hijo y al mismo tiempo lo vas a abrazar, le estás dando un mal ejemplo. Y el hijo, digamos, va a decir, si me ama, ¿por qué me castiga? ¿Por qué? Porque sabe que es la misma persona en esa mentalidad de hijo. Él sabe que está la mamá y que está el papá. Él sabe que hay unos roles totalmente diferentes. Él los descubre. Entonces, por eso te va a decir, cuando tú como padre o como madre castigas a tu hijo y después lo vas y lo abrazas y lo besas y le dices, yo te amo, entonces, ¿por qué él va a decir, si tanto me ama y si tanto me besa y si tanto me abraza, ¿por qué me castiga? Pero cuando está esa división entre el hombre y la mujer, que la mujer castiga y el hombre realmente le puede explicar por qué es que lo están castigando y que exista esa relación de pareja donde se dividan realmente los roles, donde realmente yo ejerza esa paternidad y la mujer ejerza esa maternidad, allí va a crear un hijo, vamos a crear un hijo con una paternidad eficiente. Y cuando estoy hablando de paternidad no me refiero a géneros, masculino o femenino. Estoy hablando de que tanto la mujer como el hombre ejercen una paternidad. Se ha llamado paternidad en la Biblia, se ha hablado de paternidad tanto para el hombre como para la mujer, pero es paternidad y esa paternidad también la ejercen las mujeres. Entonces, nosotros como hombres no hemos cumplido con ese plan que el Padre tiene para cada uno de nosotros. Por tal motivo, el hombre, nosotros los hombres, los varones, los sacerdotes, hemos perdido valor. Ese valor es intrínseco, ese valor ya no representa nada para la sociedad. Y vamos a verlo de una forma muy sencilla. Tenemos un caso específico de esas fechas importantes que se celebran. El Día del Padre o el Día de la Madre. El Día del Hombre o el Día de la Mujer. Sabemos, y todos los hombres yo creo que nos quejamos siempre, de que el Día del Hombre no es un día cualquiera, pero en el Día de la Mujer se ejerce más esa paternidad. Vamos a llamarlo así, se ejerce más esa paternidad. En el Día de la Madre se ejerce más esa paternidad. ¿Por qué? Porque la mujer es la que más ha luchado por ese punto. La mujer es la que más ha luchado por sacar a sus hijos al vivo.
ciertas restricciones aplican, que han sucedido y suceden casos contrarios. Pero por tal motivo, la mamá erróneamente se ha convertido en padre. Y la mamá no tiene esos dones suficientes que tenemos los hombres, los varones, para ejercer esa paternidad. Nosotros como hombres no tenemos los dones suficientes para ejercer la maternidad. No tenemos como ese don de llegar a nuestros hijos de una forma amable, una forma cariñosa, como lo hacen las mamás. No tenemos, no hemos podido crear esa confianza para que nuestros hijos lleguen a nosotros y nos cuenten partes íntimas, conversaciones íntimas de ellos. En ocasiones, yo creo que sí existen ocasiones, pero la gran mayoría tiene la confianza con la mamá. A la mamá la que le cuenta todo. Así la regaña o lo que sea, pero le cuenta todo. Al papá de pronto em, nos creen como más ásperos, nos creen como más come limones, entonces nos tienen miedo en ocasiones determinadas. Pero qué bueno es poder entender que esa paternidad existe, esa paternidad espiritual existe. Qué bueno que es poder entender que nosotros podemos alejar, ir quemando esos ciclos que hemos formado en nuestra vida, ir aumentando nuestra paternidad espiritual, eliminando esa distorsión que nosotros hemos creado. Nosotros como hombres ya no somos indispensables en el hogar. Si ustedes miran en estos momentos la vida, ya la mujer con la mujer quieren adoptar, quieren criar los hijos. Ya van a decir realmente nosotros hemos sido desplazados, perdón, digo nuevamente, nosotros automáticamente nos hemos autodesplazado. No es que la mujer nos haya desplazado, es que nosotros mismos nos hemos autodesplazado porque hemos dejado de cumplir nuestras funciones. Y al dejar de cumplir nuestras funciones, entonces tiene que llegar alguien que tome las riendas. Si yo como padre tengo 2 hijos, estoy con mi esposa, salgo, me voy, no tengo para el alimento de mis hijos, no tengo para sus necesidades básicas y la mujer es responsable, ella va a tomar la batuta. Así le toque trabajar 48 horas, así le toque trabajar, tener tres turnos de trabajo sin descansar, ella lo va a hacer. Mientras que yo estoy pensando de pronto en los canales de televisión, a ver qué lanzamiento nuevo tenemos en Netflix y todo esto lo vamos viendo así mientras que la mujer se dedica a trabajar. Entonces, este es un llamado para todos los caballeros, es un llamado para todos los hombres, para todos los varones, para todos los sacerdotes. Ese título de sacerdote no nos debe quedar grande. Ese título de sacerdote no nos debe pesar. Nosotros tenemos que realmente volver al diseño original, de pertenecer, de seguir haciendo parte de ese real sacerdocio, de nosotros ser los herederos y coherederos con Jesucristo, pero poder enseñar a nuestros hijos. La figura del padre realmente en del aspecto físico ha afectado mucho el ámbito espiritual. Por eso es que ya realmente la palabra padre ya no suena mucho. De hecho, ya, como les decía, la mujer con la mujer están criando los hijos. Y si eso, digamos, se ve en este momento, que es con la generación anterior de la que estamos hablando, donde cada uno tenía un papá, donde las costumbres eran totalmente diferentes, era un papá, una mamá, no 2 papás y 2 mamás. Ahora imagínense lo que el mundo nos está vendiendo en este momento, 2 papás, 2 mamás, aunque realmente, si nos damos cuenta, donde están los 2 papás o las 2 mamás, siempre hay alguien que está ejerciendo de hombre. O sea, vemos allí, inclusive en esos medios que tanto se han distorsionado, vemos que existe la importancia de esa paternidad, de ese hombre, de ese rol, lo vemos allí. Pero ¿por qué nosotros no retornamos a ese camino? ¿Por qué nosotros no volvemos a ese diseño? ¿Qué nos cuesta? Para muchos dirán no nos cuesta nada, para otros dirán nos cuesta mucho. ¿Y ese mucho qué es? Dejar de ver los partidos de fútbol, dejar de compartir con los amigos en vez de compartir con los hijos, estar más pendientes de nuestra familia en vez de los de afuera. Eso es todo lo que nos cuesta volver al diseño original. Cuando realmente volvamos a ese diseño original,
vamos a ver que el ámbito espiritual va a cambiar por completo para mi vida, primero que todo, y para la vida de los demás, para la vida de los para la vida de los que me rodean. Cuando tenemos eso claro, nos vamos a dar cuenta que realmente nosotros tenemos que ver a nuestro Dios, a lo que llamamos Dios, como un Padre y no como un Dios. Porque ojalá nosotros podamos cambiar esa mentalidad. Y lo digo personalmente. Ya si tú lo quieres tomar, lo tomas. Pero para mí el Dios es una relación con cualquier Dios primitivo. Nosotros no tenemos un Dios primitivo. Nosotros no tenemos un sol o una luna como Dios. Nosotros no tenemos un águila o un león como Dios. Porque ese Dios que nosotros tenemos, ese Padre al que nosotros tenemos, es el que nos escucha, es el que nos sostiene, es el que nos entiende, es el que nos perdona, es el que nos ama, es el que nos deja ver lo que hay a nuestro alrededor y lo que Él tiene para cada uno de nosotros. Si lo vemos como un Dios, sería un ser lejano, inaccesible. Tendríamos ese Dios que castiga, tendríamos ese Dios rencoroso, tendríamos ese Dios que realmente se enfurece conmigo cuando yo no tengo una comunicación con Él, al menos cada 8 días, porque es lo que muchos hacen. La mayoría de nosotros nos volvimos cristianos de domingos, cristianos dominicales, y nos hace orgullosos y nos preparamos, cuando realmente nosotros mismos sabemos que nosotros comemos los 7 días a la semana, respiramos los 7 días a la semana, nos vestimos 7 días a la semana. ¿Y quién nos provee para todo? El Padre nos provee durante esos 7 días. Nosotros realmente le dedicamos ni siquiera un domingo completo, le dedicamos 2 horas, 1 hora. Y en ocasiones estamos pendientes de por qué el servicio no termina, por qué se demora tanto. Volvamos al diseño divino. Hombres, reconozcamos nuestro valor, somos hombres de valor, pero ese valor te lo tienes que dar tú mismo. Ese valor, cuando tú te des ese valor como tú mismo, vas a empezar a ver la retribución de ese título de hombre de las demás personas. Pero si tú no eres ese hombre de valor, si tú no te tienes valor, si tú no te valoras a ti mismo, no espere que nadie más te valore. No espere que tus hijos te valoren, no espere que tu esposa te valore. Y si no tienes valor, no vas a poder mostrar el valor a tus hijos. Y allí va a empezar esa cadena que de pronto es la que te ha traído hasta el día de hoy. Es hora de romper esa cadena. Rompe esa cadena. Párate en la brecha. Ten esa comunicación con el Padre. Habla con Él. Dile qué te molesta. Dile qué te está atribulando. Dile qué necesitas. Dile qué te está sobrando. Cuando tú digas lo que te está sobrando, el Padre no te va a quitar nada de lo que está sobrando. Y fuera de eso, a nosotros nada nos sobra. Siempre estamos en necesidad de algo. Hombres de valor, regresemos donde tenemos que estar. Regresemos donde el Padre nos puso. Estamos en un lugar geográfico, en un punto geográfico, porque tenemos una razón de ser. Así es que no lo olvides. Bueno, estimados oyentes, muchas gracias. Hemos llegado al final de nuestra emisión en el día de hoy. Así que los esperamos en la próxima semana. Estaremos con ustedes en un tema más de vivencias con propósito. Chao, chao.